Márquez y a nombre de Roche México les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Agradecemos su asistencia el día de hoy, además del seguimiento y difusión de este importante tema para informar y sensibilizar a la población sobre la importancia del uso adecuado de las pruebas diagnósticas de acuerdo a sus diferencias. Hoy contamos con un distinguido panel de expertos que nos mostrarán un panorama integral acerca de este tema, particularmente en este periodo vacacional. Les recuerdo que al final del panel contaremos con un espacio para preguntas y respuestas, por lo cual agradecemos que nos dejen sus dudas en el espacio para Q&A. Sin más, me gustaría presentarles a la doctora Caris Rebollón. Ella es directora médica, Acceso y Asuntos Gubernamentales de Roche Diagnóstica Centroamérica, Caribe y México, quien nos presentará a nuestros panelistas y a nuestros distinguidos invitados. Sean bienvenidos a esta sesión. Muy buenos días, muchas gracias, Vanessa. Estoy encantada de estar en esta sesión con todos ustedes y sobre todo en esta experiencia en la que vamos a poder escuchar diferentes perspectivas de diferentes expertos luego de un año de estar viviendo en una situación tan compleja como ha sido la pandemia. Quiero presentarles a los panelistas que nos van a estar acompañando el día de hoy. El doctor Gustavo Olaiz. El doctor Gustavo Olaiz es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en salud pública por la San Diego State University, cuenta con más de 28 años de experiencia en la Secretaría de Salud, 19 de ellos como director general en 8 áreas de la misma. Desde hace más de 25 años es docente de la UNAM y actualmente es el coordinador general del Centro de Investigación de Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la institución. La doctora Marcela Núñez, actualmente la doctora ocupa la posición de jefa de laboratorio de patología clínica, trabajando en el Centro Médico ABC, Observatorio. La doctora es médico con especialidad en patología clínica y es profesora titular del curso de especializaciones médicas de patología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el doctor Fabián Fay, que nos acompaña desde Argentina, que actualmente es el director de CIVIC Laboratorios en Rosario, Argentina. Cuenta con una amplia experiencia en dirección de laboratorios de análisis clínicos y dirección de empresas de salud, biología molecular diagnóstica y en coordinación de actividades de laboratorio para la investigación clínica, configuración de necesidades diagnósticas de diferentes estudios clínicos farmacológicos. Y cuenta con un posgrado VA, investigación clínica farmacológica y experiencia de diagnósticos en hepatitis virales y VIH. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos el día de hoy a este panel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para explicar un poquito la dinámica del día de hoy, vamos a tener 4 rondas en las cuales vamos a estar haciendo algunas preguntas de diferentes ejes temáticos. Y me encantaría contar con el aporte de cada uno de ustedes desde su perspectiva sobre cada una de las preguntas. Vamos a empezar con nuestra primera ronda, en el cual el eje temático son acciones de salud que deben tomarse en cuenta bajo una condición de pandemia previo al periodo vacacional. Sabemos que 3 de cada 4 personas que se infectan de COVID-19 son asintomáticos o presentan síntomas leves. Por lo cual muchas personas al final nunca se dan cuenta de que en algún momento tuvieron la enfermedad y ahí un poco lo que quisiera comentar con ustedes es, bueno, es importante saber en estos casos quiénes tuvieron la enfermedad y no se dieron cuenta. Y ahí la primera pregunta sería, ¿cuáles son las pruebas que cumplen con este propósito y cuáles serían las recomendaciones desde su perspectiva de uso para estas pruebas? Bueno, si quieren, comienzo yo, digamos, un poco con la perspectiva. Yo creo que ahí hay 3 planos diferentes. Uno tiene que ver con una cuestión epidemiológica a nivel de cada región, que es la importancia de poder identificar qué personas han sido contagiadas y cuáles no. Creo que hay otro aspecto que es una cuestión regulatoria que puede tener que ver con qué hacemos o qué tipo de disposiciones tenemos en cada región, en cada país al respecto. Y después creo que hay un tercer eje que es el eje individual, donde evidentemente para una persona en términos individuales o personales es importante identificar si tuvo o no tuvo el COVID.
Después, la evaluación que uno hace respecto a esa situación varía mucho en función de si es una persona que tuvo diagnóstico o fue asintomático o contacto estrecho de una persona que sí fue diagnosticada o conviviente de una persona que fue diagnosticada, si se vacunó o no, si esta ocasión de COVID ocurrió antes o después de la vacunación. Son todas cosas que uno debe evaluar, pero claramente en términos personales o individuales, saber que uno ha tenido contacto con el virus creo que es una información que agrega valor y evidentemente el testeo de los anticuerpos es la herramienta que disponemos para poder evaluar esa situación. Muchísimas gracias, doctor Fabián, por su comentario. No sé si alguno de los doctores quisiera agregar algo, doctora Marcela o doctor Gustavo. No, perfecto, yo sí. O sea, creo que es una parte bien importante que dice Fabián, que tiene esos diferentes componentes. Muy rápidamente sería, en la parte epidemiológica, conocerlo es importantísimo. Esta situación en donde una gran cantidad, más de la mitad de la gente, es asintomática y otra proporción muy importante tiene síntomas leves, quiere decir que el virus se puede mover libremente por la sociedad sin que nos enteremos que está circulando. No solamente eso, sino ahora cada vez tenemos que ser más cuidadosos con qué tipo o qué variante del virus estamos enfrentando. Entonces, conocerlo es poder identificar y ponernos adelante de la epidemia. Esa creo que es una parte importantísima. Entonces, yo diría, el primer punto es, además de lo que nos dijo Fabián, es esta parte de decir, oye, como sociedad tenemos que conocer y tenemos que poder identificar, y no solamente eso, sino ponernos enfrente de la epidemia en cualquiera de los casos. Gracias. Muchas gracias, doctor. No, y me parece muy atinado su comentario también, como esta parte epidemiológica es muy importante, como usted menciona, para conocer el comportamiento de la enfermedad y ir siempre un paso adelante, ¿verdad? Doctora Núñez, no sé si quisiera agregar algo adicional. Pues solamente adicionar las pruebas que tenemos para hacer diagnóstico para COVID, que es, pues, en primer lugar, la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, por sus siglas en inglés, todo el mundo lo conoce como RT-PCR, la cual, la función que tiene es evaluar la amplificación de los ácidos nucleicos del virus. Y la otra prueba que tenemos de gran utilidad es la prueba de antígenos. ¿Qué nos mide esta prueba? Pues nos mide las proteínas específicas del virus, que nos va a permitir conocer si el paciente estuvo en contacto o no con este virus. Y la ventaja que tiene esta prueba es que nos permite hacer una detección masiva de los individuos de la población y poder de esta manera contribuir a los datos epidemiológicos de la comunidad. Muchísimas gracias, doctora Núñez. Y ahí, bueno, estábamos hablando inicialmente de la prueba de anticuerpos y ahora pasamos al tema de la prueba de PCR y la prueba de antígenos. Quizás, doctora, si nos apoya un poquito en diferenciar en qué momento de la enfermedad debo utilizar cada una de estas. Es correcto. Bueno, la PCR, ¿en qué momento la vamos a solicitar? Esto se solicita desde el momento 1 hasta el 14 después de la exposición. Y la prueba de antígeno la vamos a utilizar desde el día 1 al día 7 después de la exposición a la presentación de los síntomas. Hemos visto que con estas variantes que ahorita están circulando, con mucha antelación podemos estarlas midiendo sin que el paciente presente síntomas. Esto es algo importante que estamos viendo en estos momentos con todas estas variantes. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora quiero pasar un momentito al doctor Fay y hacerle una pregunta sobre la prueba de anticuerpos. Doctor, ¿en qué momento de la enfermedad uno debe realizarse una prueba de anticuerpos? Y bueno, aunándolo ahora al tema de que vienen las vacaciones, ¿usted recomendaría realizar una prueba de anticuerpos antes de viajar? A ver, yo creo que uno, digamos, de vuelta me paro en términos individuales. Se supone que uno va a viajar en un estado de salud correcto, que no tiene síntomas, ¿está?
de dosar los anticuerpos previo al viaje tendría que ver con saber cuál es mi estatus respecto a la respuesta del sistema inmune al virus, ya sea que haya tenido COVID y me haya recuperado, ya sea que haya estado vacunado, que haya estado vacunado y me haya infectado a pesar de estar vacunado, o que me haya tenido un contacto estrecho previo. Obviamente es una información que me da cierto nivel de que mi sistema inmune lo conoce al virus, y como tal, probablemente, más allá de que me pueda infectar, la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave es menor. Creo que cuando uno va a viajar, lo importante es tener la conciencia de hacerlo en una buena condición de salud, no en condiciones compatibles con la infección. Y después depende mucho de cuáles son los marcos regulatorios del lugar donde uno viaja. Una cosa es dentro de un mismo país. En algunos países, como en el caso de mi país, hay algunas restricciones dentro de regiones y piden algún tipo de test para ingresar. En otros países se piden test para ingresar, ya sea por avión o por distintos medios de transporte, con lo cual creo que las tres alternativas que nosotros tenemos, que es medir la presencia del virus, como decía la doctora Marcela, tanto por PCR como por antígeno, o la respuesta del sistema inmune a través de los anticuerpos, son elementos que uno puede disponer, que tiene que usarlos correctamente con el objeto de evitar trasladarse a otros lugares y llevar el virus si está infectado, y saber de antemano qué nivel de riesgo puede correr cuando se expone a un viaje en el cual puede contagiarse durante el mismo. Muchísimas gracias, doctor, por este interesante comentario. Y quiero pasar con a la segunda ronda, donde vamos a trasladarnos a esa fase en la que, bueno, ya las personas van a ir de vacaciones. Doctor Olaiz, ¿usted nos podría comentar un poco sobre qué prueba es la que nosotros debemos realizarnos de acuerdo a las condiciones del viaje para saber, como mencionaba el doctor Fabián Fay, que vamos a viajar en buenas condiciones, que no tengo en ese momento la enfermedad? Con gusto. O sea, yo creo que lo primero, y ahorita, perdón, pero va a regresar la pregunta al doctor Fay, es o sea, acuérdense que generalmente, o lo más común que nos ocurre es que tengamos ciclos invierno-verano muy claros, diferenciados entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. O sea, Fabián nos puede decir qué es lo que viene para México, seguro, en este siguiente periodo, como cada año pasa, ¿no? Tenemos muy pocos países que tienen esta capacidad de darnos esta predicción de lo que viene, qué nos pasa con influenza y nos pasa con otras enfermedades. Entonces, si yo soy sintomático, debo suponer que tengo COVID, punto. No debo sospechar que, pues es que tengo influenza o es que tengo otro tipo de enfermedad. O sea, si tengo otro tipo de enfermedad, es claramente más fácil tratable que COVID. Lo que debo sospechar inmediatamente es COVID. Entonces, si estoy en mi viaje y empiezo a tener algún tipo de síntomas respiratorios, y empiezo a decir, ya puede ser que ya me dio, pues sí, seguramente. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente, sobre todo ahorita que tenemos un repunte importantísimo, ¿no?, en el número de casos. Y no solamente para México, son muchos países que estamos viviendo este tipo de fenómeno. Entonces yo diría, en ese caso, lo que yo haría sería hacer, sobre todo si ya tengo síntomas, hago una prueba de anticuerpos, una prueba de antígeno, ya me estoy equivocando también, entonces lo borro y le pongo prueba de antígeno para ver si esta sintomatología corresponde con la presencia del virus. Si no lo tengo, seguramente voy a repetir la prueba de antígeno 3 o 4 días después para nos asegurar que no tuve la enfermedad. Si apenas estoy empezando o estoy en contacto con personas que han tenido la enfermedad, entonces, bueno, empiezo al revés, empiezo siempre por la PCR. Pero bueno, esto depende mucho del panorama de salud que hay en este periodo invernal. Ahorita nosotros estamos en verano, pero para Argentina ya es el invierno o está empezando. Entonces, nos pueden decir muy bien qué es lo que viene, pues. Bueno, a ver, sí, coincido 100% con el doctor Gustavo. Yo creo que uno lo que tiene que tener claro es que en un contexto de alta circulación y de número de casos altos, que es lo que le ha pasado en Argentina, cualquier síntoma compatible con COVID, de todos los que se han descrito, uno tiene que suponer que es un COVID, ¿no? Entonces ahí es clave el acceso al testeo muy rápido
para que esa persona se aísle y evite el contagio a otras personas. Más allá de que pueda haber síntomas que sean compatibles con otras enfermedades respiratorias típicas del invierno, influenza, virus respiratorio sincicial, rinovirus, en un contexto donde para las otras cosas o hay tratamiento o son enfermedades más leves, yo lo que tengo que tratar de detectar lo más rápido posible si esos síntomas son asociados a COVID para que esa persona se aísle y evitar nuevos contagios. Entonces, y claramente los testeos de antígeno y de PCR son los que me dan esa información. Obviamente, si yo estoy en una situación en la cual tengo que hacer un viaje y tengo síntomas, por más leves que sean, o estuve en contacto con personas infectadas, debo tener una responsabilidad individual de testearme antes del viaje para evitar llevar al lugar donde vaya y durante el viaje, que es otra de las cosas, porque digamos, uno comparte esos espacios donde puede generarse contagio, tengo que saber claramente que no soy una persona que está portando el virus. Con lo cual, creo que ese es el enfoque que uno debería dar en esta situación. No, muchísimas gracias por los comentarios y me parece muy importante lo que mencionan. O sea, es importante saber la incidencia de los casos que hay en los países y al ver que hay una gran incidencia de casos, la primera sospecha sería, como ustedes mencionan, ante estos síntomas, sería COVID. Entonces sería descartar COVID y como mencionaba el doctor Olay, ya sea mediante una prueba de antígenos o una prueba de PCR y posteriormente, pues si sale negativo, entonces pensar en otras posibles patologías o infecciones respiratorias virales. Y entonces ahí quiero entrar en la siguiente pregunta. Cuando estos síntomas, usted mencionaba, doctor, que muchas veces son similares a otras infecciones virales que pueden existir, ya sea influenza, ya sea virus sincital respiratorio, entre otros virus. ¿Existen pruebas que nos ayuden a diferenciar entre una u otra? A ver, sí, claramente uno dispone en el laboratorio, así como tenemos PCRs y antígenos para COVID, también la tenemos para otras enfermedades, como influenza, virus respiratorio sincicial, rinovirus, con lo cual, digamos, uno puede tener metodologías multiplexadas, o sea que simultáneamente pueden detectar COVID y otros virus respiratorios, o puede tener en el laboratorio un algoritmo en el cual claramente uno inicia por COVID para descartarlo, pero ante la presencia de síntomas compatibles con virus respiratorio puede evolucionar hacia detectar influenza, que es otro importante, que si bien en la primera etapa, en la primera ola, casi no la vimos, pero tenía mucho que ver con las restricciones que había a la movilidad y sobre todo en términos de los chicos, que son los que muchas veces transmiten rápidamente la influenza. Hoy en esta nueva normalidad que ya se ha empezado a ser un poco más laxo con algunas de las acciones, sí empezamos a ver repuntes de infecciones respiratorias a otros virus, con lo cual uno puede o utilizar un esquema secuencial donde inicia por COVID y sigue por los otros virus, o esquemas multiplexados o múltiples donde uno puede simultáneamente dosar no solamente COVID, sino otros virus respiratorios. Muchísimas gracias, doctor. Y doctora Núñez, me encantaría también tener un poco su perspectiva sobre este punto que mencionaba el doctor Fay y quizás también si nos puede comentar un poquito, bueno, en qué momento entonces yo me hago una prueba de influenza. Usted nos hablaba de algunos tiempos, por ejemplo, para las pruebas de COVID, para la de antígeno y la de PCR. ¿Hay algún tiempo estipulado en el que uno decide, bueno, estoy en el momento de hacerme una prueba de influenza? No, mira, básicamente es como dice el doctor Fabián. Depende mucho de los algoritmos que tengan en el hospital en el que uno esté acudiendo o en el laboratorio. Yo te puedo comentar lo que hacemos en el centro donde yo trabajo. Cuando el paciente llega a urgencias, y sobre todo si estoy en la primera oleada, ahorita pues como es verano, todavía no repunta, pero yo creo que para diciembre esto va a volver a surgir. ¿Qué era lo que sucedía? Acudía el paciente con sintomatología respiratoria y como por clínica no se puede hacer el diagnóstico y necesitábamos forzosamente hacerlo por medicina de laboratorio, en ese momento sí o sí le pedían las dos PCR, tanto la de COVID como la de influenza. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos con estos equipos que comenta el doctor, que son multiplex? Es que esta detección de biología molecular de ácidos nucleicos para influenza la tenemos en 20 minutos. ¿No? Y con mayor especificidad versus una prueba antigénica de influenza. Entonces, en ese momento nosotros ya sabíamos que del lado de influenza no era.
Entonces teníamos que esperar el resultado de COVID. Entonces, el contar con estos equipos que hasta cierto punto se consideran equipos point of care porque los tenían al lado en urgencias con el paciente, a la cama del paciente, como son pruebas individuales, pues minimizas la contaminación cruzada que puede presentarse en estos equipos pues más robustos, ¿no? Donde es mucho operador dependiente. Aquí es contra cartuchito, entonces ahí no hay manera de que se te contamine la corrida, ¿no? Oh, fantástico, muchas gracias, doctora, por su comentario. Vamos a pasar ahora entonces a nuestra siguiente ronda, en donde quisiéramos trasladarnos a ese momento en el que, bueno, ya las personas están de vacaciones, están en los lugares donde eligieron tomar sus vacaciones, y quizás ahí quisiera entrar en esa parte de, bueno, digamos una persona durante sus vacaciones presenta algún tipo de síntoma que le hace sospechar que pueda tener lo que dijo el doctor Fay, ¿no? Nuestro primer pensamiento en un momento como este es tengo COVID, ¿verdad? ¿Tengo COVID o no tengo COVID? En este caso, doctor Olay, si nos podría apoyar, ¿cuál sería esa prueba que debe realizarse esta persona que en sus vacaciones presenta algún tipo de sintomatología? Bueno, es relativamente fácil. Digo, ojalá no nos pase, pero está pasando muchísimo. Que vamos a nuestras vacaciones, ojalá tengan ustedes, pero algunos no tuvimos. Y decir, bueno, salgo y tengo síntomas. ¿Qué tengo síntomas? ¿Qué tengo que pensar primero? Pues que tengo COVID. Y lo que bien decía Fabián es, necesito tener esta parte de sensibilidad social y decir, oye, si tengo COVID, no voy a andar desperdigando mis cepas por todos lados. Eso es lo primero. Entonces, tomarlo en cuenta para tener al menos un proceso de cuarentena, si no es que de aislamiento, en lo que averiguo que tengo. Lo segundo es, ¿qué prueba me hago? Si tengo síntomas, hago antígeno. O sea, rápidamente para ver si la prueba de antígeno me dice que tengo o no tengo. Si no tengo, entonces ya lo decía bien Marcela. O sea, ya le quité a todo el mundo el doctor, porque es de plano. O sea, es demasiados doctores para todo. O sea, en ese caso, entonces sí, busco otro tipo de enfermedad dependiendo la época del año y el clima en el que estoy. Claramente hay una diferencial entre una y otra. Un punto que hacía Fabián que quiero recalcar es, ya nos pasó una vez, cuando tuvimos el cólera en el mundo, ustedes no se acuerdan porque son muy, muy pequeños, pero nos pasó que nuestro secretario de salud en ese tiempo decía el bendito cólera, porque se acabó el cólera y se acabaron las enfermedades diarreicas. Igual nos pasó el año pasado con las enfermedades respiratorias y el COVID. Entonces el COVID nos trajo una mejor higiene respiratoria. Bueno, ya la estamos empezando a perder, como nos pasó con el cólera. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de mantenernos durante lo más que se pueda en tiempo con esta buena higiene. Si lo hacemos así, vamos a transmitir muy poco. Y eso yo creo que sería lo más importante que podemos decir en este momento para todos los que nos están escuchando, sobre todo los que están de vacaciones. Muchísimas gracias, doctor, y me encanta porque resume un poco lo que estuvimos comentando hace un rato, ¿no? Si estamos de vacaciones, en el momento que presentemos algún tipo de síntomas, entonces hay que descartar si tengo la enfermedad, pero no olvidarme de seguir todas las medidas de prevención, ¿verdad? Ahora, quisiera agregar un factor adicional. Estamos en un periodo de la pandemia en el cual ya se está dando el tema de la vacunación. No se ha completado vacunación en toda la población aún, sin embargo, hay muchas personas que ya han completado esquemas o que han hecho sus esquemas de vacunación en el exterior. ¿Una persona que ha sido vacunada, doctor Olais, podría infectarse nuevamente con el virus? Absolutamente. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que identificar y conocer ahorita. O sea, ¿las vacunas son 100% efectivas? No, ninguna ha sido nunca. O sea, estas no tienen por qué serlo, ¿no? ¿Podemos infectarnos? Claro que sí. Lo más probable es que tengamos una infección menos aparatosa, menos complicada, que lleve menos hospitalización y que impida de alguna manera la muerte de las personas que ya estuvieron vacunadas. Pero no hay certezas. Yo diría que ese es uno de los puntos que tenemos que ser bien conscientes. O sea, estar vacunados y tener el periodo después de la vacuna, donde se supone que ya estamos en plena inmunidad, nos dice que probablemente estemos ahí, pero no hay certeza. Entonces, si yo empiezo con síntomas, lo primero que tengo que pensar es que tengo COVID. O sea, eso no cambia, vacunado o no vacunado.
sobre la base de los síntomas. Si no es COVID, bueno, ya será otra cosa. Pero de momento creo que la parte más importante es hay que cortar las cadenas de transmisión que estamos viendo todavía. Ahora, lo malo que puede pasar es que si ya no me cuido y estoy vacunado, puedo tener infecciones que no sean sintomáticas, o sea, asintomáticas sobre todo, y ande yo transmitiéndole a todo el mundo. Eso es todavía más peligroso. No es la mayor parte de la gente la que está vacunada, es todavía la menor parte de la gente que tiene una cobertura apropiada de vacunación. Entonces, hay que pensar colectivamente y hay que pensar que esto puede ser todavía un problema, está siendo un problema todavía muy serio. Sí, muchísimas gracias, doctor. ¿Podría agregar algo, Cari? Yo lo que sí, creo adelante. Es perfecto lo que dice el doctor, en el sentido de que la vacuna no me protege de la infección, quizás me protege el desarrollo de la enfermedad grave, la internación. Sí provoca que yo pueda contagiar, más si no me di cuenta que estoy infectado, pero también es muy importante entender que no solamente no tengo que bajar la guardia con todas las medidas que tengo que cotidianamente hacer para evitar contagiarme, sino también que no es una cuestión mágica. Digamos, si yo me vacuné hoy, no es que mañana ya tengo el efecto deseado por la vacuna, el sistema inmune tiene que actuar, con lo cual, más allá de que tenga que seguir con todas las medidas que ya conocemos, de higiene, de protección, de separación, de estar en ambientes aireados, también tengo que saber que el sistema inmune va a necesitar un tiempo para que esa vacuna pueda ser efectiva. Entonces yo creo que es un punto muy importante porque muchas veces las personas tienen una idea mágica de que se puso la vacuna y al día siguiente ya es Superman, ya sabe cómo, ya puede salir a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que uno tiene que evitar. Me parece que es un punto muy importante, sobre todo para transmitirle a la sociedad que por ahí muchas veces piensa que esto es una solución mágica. Y en la biología las soluciones mágicas generalmente no existen. Muchísimas gracias, doctor. Y quiero continuar con ese comentario que usted hacía, porque también son vacunas nuevas, ¿verdad? Hay también mucho desconocimiento y las personas quisieran saber, bueno, ya yo me vacuné o me puse mi esquema completo de vacunación. ¿Cómo puedo saber si la vacuna me funciona o no me funciona? ¿Existe alguna prueba, doctor, que nos pueda dar alguna información o algún indicio de si la vacuna me está funcionando o no? A ver, tenemos que recordar que la respuesta inmune tiene dos componentes. Un componente humoral, que es el desarrollo de anticuerpos, y un componente celular, que son aquellas células que van a atacar al virus o a las células infectadas por el virus una vez que se produce la infección. Desde el punto de vista del laboratorio, nosotros tenemos capacidad para detectar y cuantificar los anticuerpos, ya sea generados por una infección previa o generados por la vacunación. No hay pruebas de laboratorio en términos de acceso cotidiano masivo para medir inmunidad celular, sí se hace en el contexto de la investigación clínica y de hecho lo hemos hecho para muchos trabajos de validación de vacunas, pero lo que uno tiene que saber es que si yo en términos individuales completé un esquema de vacuna, la herramienta fácil o simple que tengo para poder saber si mi sistema inmune se enteró de lo que era el COVID y pudo generar algún tipo de respuesta es medir los anticuerpos. Si yo soy una persona que tuvo un esquema de vacunación completa, me mido los anticuerpos contra la proteína S, que es la proteína común a los diferentes tipos de vacuna, y tengo anticuerpos contra la proteína de Spike, lo que sé es que mi sistema inmune ya lo vio al virus. Después puede ser, no voy a tener una relación entre eso y mi respuesta celular, pero lo que sí me quedo tranquilo es que de alguna manera ya mi cuerpo y mi respuesta inmunológica conoce de qué se trata. Entonces me parece que es el punto más importante en términos individuales que uno tiene que, como herramienta para saber cómo le fue con la vacuna. Eso después, en términos globales, epidemiológicos o sanitarios, ya es más complejo, digamos. No es una recomendación actual que todas las personas tengan que ser monitoreadas, porque también implicaría un costo y un estrés al sistema de salud que está dedicado más a atender los pacientes con COVID, pero en términos individuales creo que es una herramienta que nos da información importante para ver cómo nos fue con ese estímulo que significó la vacunación. No, muchísimas gracias, doctor Fay. Y creo que es importante, ¿no? Porque como usted menciona, es una prueba que nos brinda información. Nos da información que también a la vez ayuda, o sea, es información que no conocemos, nos ayuda a controlar un poco la ansiedad también sobre si la vacuna me está funcionando o no me está funcionando. Y ahí quería hacerle una preguntita adicional.
¿Cómo funciona este tema de los resultados de estas pruebas de anticuerpos? ¿Qué significan esos resultados? Bien, ahí es un punto importante, digamos, porque claramente hay una diferencia entre un resultado reactivo y no reactivo, digamos. Obviamente, la persona que da un resultado no reactivo es aquella en la cual yo no tengo capacidad para detectar si el sistema inmune de esa persona desarrolló anticuerpos. Después, si la persona tiene anticuerpos detectables, los métodos cuantitativos generan un número, que es el título de anticuerpos o el valor en unidades internacionales de anticuerpos. Acá hay un punto que es sumamente importante, es que todavía no existe un estándar internacional que refiera a que todos los métodos midan el título de anticuerpos contra el mismo estándar. Entonces, esto genera dos problemas. Un problema es que depende del método, el valor que me va a dar, y esos valores no son comparables. Entonces a mí me pasa que un paciente viene y me dice en un laboratorio y me dio 200 y ahora me lo hice en otro y me dio 30. Estamos comparando peras con manzanas, no son comparables. Lo único importante es que vos sepas que tenés anticuerpos. El problema de esta falta de un estándar todavía hace que no tengamos puntos de cortes en estudios clínicos controlados que nos permitan decir qué nivel de anticuerpos es el que me genera mayor nivel de protección. Entonces, hoy, digamos, una de las preguntas que también me hacen cotidianamente es: tengo 300 de anticuerpos, no sé por qué método. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Estoy inmunizado o no estoy inmunizado? Bueno, en realidad la respuesta es, no hay un punto de corte para poder decir qué es alto y qué es bajo. Obviamente tener más siempre es mejor que tener menos, pero digamos, no podemos a partir de eso garantizar, digamos, que uno tiene más o menos inmunidad que otra persona, porque tenemos el otro componente que es la inmunidad celular, que no lo estamos midiendo, y porque después en el momento que se produce una infección, ahí es una batalla, una competencia entre el virus y tu sistema inmune. Y lo que ocurre en ese momento es lo que realmente vale. Lo importante es saber que yo tuve un desarrollo de anticuerpos, que eso me puede estar dando idea que el sistema inmune ya tiene armas como para enfrentar la infección si esta ocurre. Muchísimas gracias, doctor Fabián. Y quisiera ahora pasar al doctor Olaiz y hacerle una consulta. Si yo soy una persona que está de vacaciones y yo tengo mi esquema completo de vacunación y yo me medí mis anticuerpos cuantitativos, como mencionaba el doctor Fay, y me sale una cantidad X, 200, no sé, cualquier cantidad, ¿eso quiere decir, doctor Olaiz, que ya yo puedo relajarme un poco con el tema de las medidas de seguridad, de prevención? Déjame ser bien claro, no. O sea, así de fácil. La respuesta es sencillísima, es no. Podemos estar perfectamente vacunados, ya me vacuné 18 veces, porque además pasan por aquí, por mi casa cada rato y me ponen otro piquete, me traigo el brazo adolorido y cosas de esas. No. O sea, las medidas de higiene ahorita que estamos siguiendo son las que conocemos que son absolutamente seguras, son las que mejor nos protegen y mejor protegen a los demás, porque esa es la otra parte. O sea, yo ya puedo haber tenido mis vacunas, y yo ya tenía mi vacunación, pues viva la vida, ¿no? Y ahí voy pues, desperdigando lo que pueda desperdigar por la naturaleza. Y claro que no. Ahorita lo que es importante es, el virus sigue ahí y seguirá durante algún tiempo. Qué tan largo no sabemos todavía, pero probablemente dure para mucho tiempo. Mantener esta disciplina de higiene nos asegura que no vamos a favorecer que el virus llegue a nosotros, pero sobre todo, si de alguna manera llega, podemos asegurar que no vamos a distribuirlo a los demás de la población. Entonces, hay este componente social que es importantísimo, este componente es determinante y no puedo soltar, no puedo relajar, no puedo minimizar las medidas de higiene en este momento. ¿Cuánto tiempo más? Lo que se necesite. Yo creo que ese es el punto al que tenemos que llegar. ¿Cuánto tiempo? Lo que se necesite. En ese momento ya podemos parar, pero por ahorita, de ninguna manera. Muchísimas gracias, doctor Olaiz. Yo creo que ese es un fantástico mensaje de que al final todos podemos contribuir a lo que es el control de la pandemia. Y nosotros como individuos contribuimos en esa parte, ¿no? En el sentido de no bajar, seguir siguiendo todas las medidas de prevención, como usted bien mencionaba. No importa si ya estemos vacunados, no importa si me quedo encerrado en la casa, siempre seguir con todas las medidas de prevención.
Así que bueno, quiero pasar a la siguiente parte, donde hablamos ahora de, bueno, ya las personas disfrutaron sus vacaciones y ahora regresan a casa, regresan a sus actividades cotidianas, sus actividades normales. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa y me entero de que alguien que estuvo conmigo en mis vacaciones o que estuvimos compartiendo tiempo resultó ser COVID positivo? ¿Qué tendría que hacer yo en ese momento, doctor Olais, que nos podría sugerir? Bueno, además de quitarme las ganas de matar a esta gente por haber viajado cuando tenía COVID, que ese es un problema serio, ciertamente, acuérdense que los grandes episodios de mega distribución del virus, de mega contagios, han ocurrido en este tipo de situaciones. El primero que conocimos fue un camión en Corea, que viajó durante 4 horas y que se contagiaron prácticamente todos los que estaban en el camión. O sea, hay esa posibilidad, por supuesto, que existe. Y sobre todo si viajamos en tiempo de frío, donde las ventanas generalmente están cerradas y tenemos un sistema central de distribución del aire. Si lo hacemos en avión, eso sí lo hemos estudiado extensivamente, es muy poco probable que tengamos transmisión del virus en un avión por la forma en que circule el aire dentro de los aviones, que eso es una gran ventaja. Entonces, depende dónde y cómo haya viajado yo, y además enterarse, ¿no? Porque es muy difícil que nos enteremos si alguien de nuestros compañeros de viaje, que sobre todo si no es de nuestro círculo cercano, está infectado o no. Pero ante cualquier duda es aplicar las medidas pertinentes, que es, me hago mi prueba y me mantengo en cuarentena hasta que averigüe yo si estoy o no estoy enfermo. Eso sería la forma más razonable de hacer las cosas. A veces no lo hacemos así, pero bueno, deberíamos hacerlo siempre. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Marcela, ¿quisiera usted agregar algo a esta parte desde su perspectiva de laboratorio? Si hay alguna recomendación adicional. Por ejemplo, si, bueno, ya digamos que seguí la recomendación del doctor Gustavo y porque estuve en contacto con alguien que salió positivo, fui y me hice mi prueba y resulta que yo también salí positivo. Ahí sí nos podría ayudar, doctora Marcela, en cuáles serían como sus recomendaciones o algunas acciones que deberíamos seguir en ese momento. Okay. Ante un resultado positivo no hay duda. O sea, el paciente o tú estás infectado, tienes el virus de COVID-19. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que acaba de comentar el doctor. Es importante tomar medidas de aislamiento para no infectar a más personas, evaluar los síntomas y sobre todo ir de la mano con el médico tratante, porque por lo regular el 80% de los pacientes cursan pues de manera, se puede decir, benigna en casa, pero otro porcentaje no, son los que se empiezan a complicar y en esos momentos es en los que estar de la mano con el infectólogo o con el médico tratante es importante para tomar medidas oportunas y evitar que ese paciente se llegue a complicar. Pero es bien importante el aislamiento y no debe de haber duda que si el resultado es positivo, tienes COVID. Porque luego empieza de que, ¿y si es un falso positivo? No, aquí no hay falsos positivos, lo tienes. Muchísimas gracias, doctora. Y ahí quisiera pasar entonces con el doctor Fay. Doctor, si me comenta un poquito, ya luego de nuestras vacaciones, que retornamos a nuestras actividades cotidianas, que, por ejemplo, mis actividades cotidianas pueden ser regresar a mi oficina, a mi sitio de trabajo, podría ser tener que hacer el supermercado, a todas estas actividades cotidianas. ¿Qué medidas considera usted que deberíamos de tomar para regresar a nuestras actividades cotidianas después de haber estado, por ejemplo, de vacaciones o en un periodo fuera de casa? Yo creo que ahí, digamos, es un poco seguir la misma línea que venían hablando el doctor Gustavo y Marcela, y la doctora Marcela. Yo creo que ahí hay un tema también que cae en la responsabilidad social individual. Claramente, digamos, los 7 días posteriores a mi regreso son donde eventualmente yo, si me contagié en el viaje, voy a presentar síntomas. Entonces, o me puedo enterar de que alguien estuvo conmigo, cosa difícil, coincido con el doctor Gustavo, si no hay una trazabilidad, un traqueo de las personas que están en los viajes. Yo creo que ahí es muy importante que uno extreme absolutamente todas las medidas de higiene, que trate de evitar, digamos, estar con muchísima gente esa primera semana, que generar reuniones en espacios cerrados, no usar la mascarilla, barbijo o la forma de protección, incrementar todo lo que hoy es nuestra única herramienta para evitar la propagación del virus. Y sobre todo tener en cuenta
que si uno tiene esa mala suerte de haberse contagiado en las vacaciones, creo que es una de las formas más eficaces que tiene el virus para trasladar variantes de una región a otra, de un país a otro, con lo cual el que viaja tiene una responsabilidad adicional, no solo de contagiar eventualmente a las personas con las que va a retornar a trabajar o a su núcleo familiar, si no fue con toda la familia, sino también que puede ser el vehículo a través del cual aparezcan nuevas variantes en la región en la que esa persona está. El ejemplo acá en Argentina que se hace con los viajeros del exterior es, particularmente acá hay una restricción fuerte. Durante 7 días se le obliga a un aislamiento a la persona que viene del exterior. Esto tiene el objetivo de evitar la propagación del virus de la variante Delta, y tienen la obligación de hacerse un PCR a los 7 días para poder recién salir a la actividad normal. Quizás es excesivo, pero nosotros estamos en un periodo invernal en donde esa actividad normal implica muchas veces estar en ambientes cerrados, estar en reuniones, estar en lugares donde uno va a poder tener, el virus va a tener más eficacia en el contagio, quizás a lo mejor es muy extrema, pero eso permite traquear y nos ha permitido hasta ahora detectar ya un número importante de casos de variante Delta ingresada en este tipo de pacientes que vinieron, que es interesante esto, vinieron con resultados de PCR negativas previos al viaje, se lo testeó a la llegada al país y eran negativos, y desarrollaron como corresponde a los días posteriores el COVID, muchos de ellos incluso también de manera sintomática, con lo cual de no haber tenido una estrategia de seguimiento lo hubiéramos perdido y hubieran estado en la comunidad. Pero creo que son medidas que uno puede, tampoco se puede tapar el sol con las manos, pero uno puede tratar de evitar que nos queme el sol, ¿no? Entonces yo creo que son todas cosas que uno puede, desde el individual o desde la cuestión epidemiológica o de la cuestión sanitaria, tener en cuenta para el regreso de las vacaciones, sobre todo hasta que lleguemos a niveles de vacunación masivos, completos, importantes, que son la herramienta mayor más que nada de protección del desarrollo de una enfermedad grave, ¿no? No del contagio. Entonces, creo que esa es un poco mi visión al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Y quisiera hacer, unos comentarios como en resumen de lo que hemos estado conversando hasta ahora, ¿verdad? Hemos hablado de diferentes pruebas de diagnóstico. Creo que podemos concluir que son herramientas útiles que nos brindan información en diferentes etapas de la enfermedad, pero que nos permiten, como mencionaba el doctor Olaiz, adelantarnos a las situaciones, ya sea para beneficio del paciente o para el control de la pandemia en general. Por otro lado, todos tenemos pues una responsabilidad como individuos también, que también fue algo de lo que escuché en varias de las intervenciones, ¿no? En la parte de seguir siguiendo las medidas de prevención, continuar con el tema de la vacunación y también tener esa responsabilidad de si en el momento que he estado expuesto o tengo síntomas, pues recurrir a una prueba diagnóstica que me permita saber si realmente tengo la enfermedad o no y así evitar la propagación. Y yo quisiera dejarles ahorita un espacio a cada uno de ustedes para concluir un poco o que ustedes nos puedan dar su mensaje para todas estas personas que van a ir de vacaciones y van a estar posteriormente regresando a sus actividades cotidianas. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes quisieran dejar a todas estas personas? Pues bueno, si quieren empiezo. Es sumamente importante tener una comunicación muy efectiva con el médico tratante y de verdad, como lo mencionaron, ser muy responsables. Si ante la presencia o sospecha de cualquier síntoma, es hacerse el estudio de laboratorio para poder identificar si eres un caso positivo y en ese momento tomar las medidas adecuadas. La interacción entre los expertos de salud pública, médicos tratantes, expertos de laboratorio es de suma importancia para evitar para evitar disminuir los problemas que nos están presentando y tomar estrategias de manera oportuna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Si seguimos con el doctor Olaiz. Con gusto. Yo vería en esa parte más la parte social, que la parte individual. Que por supuesto estoy de acuerdo con lo que, no, por supuesto no, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Marcela en ese campo de lo que debe ser uno individualmente. La parte social está pasando algo muy curioso, o sea, conforme se relajan las medidas, la gente tiene menos cuidado y menos civismo hacia lo que está pasando.
En lo que nosotros vivimos, por ejemplo, en el aeropuerto, la universidad tiene una clínica que revisa ya a los viajeros. Muchas veces los viajeros, cuando resultan positivos, dicen, pues házmela otra vez, ¿no? A ver si ya es algo negativo. Dice, bueno, se va a congelar el infierno antes que lo hagamos, ¿no? Eso no va a pasar. La gente cuando está enferma, punto. O sea, es que se van a echar a perder mis vacaciones. Bueno, ya se nos echaron a perder 2 años. O sea, no hagamos que esto se alargue todavía más, ¿no? Entonces, esto yo diría que es una parte bien importante. Si tengo síntomas, me guardo. Si tengo dudas, me guardo. Ni modo. O sea, es una parte que tendremos que vivir obligadamente. La sociedad, México está pasando y pasa en muchos lugares, ya no toleramos lo mismo o también como toleramos al principio, este tipo de medidas. Pero son las medidas que han demostrado ser efectivas, entonces tenemos que mantenerlas. No nos gusta, oye, ya llegó el tiempo que los niños regresen a la escuela. Yo en lo personal estoy de acuerdo que ya llegó el tiempo que regresen a la escuela, pero tenemos que hacerlo bajo las mejores condiciones. Entonces, ciertamente ahí necesitamos tener o las pruebas suficientes o tener el programa de vacunación suficiente para que se pueda hacer en forma segura. Entonces, manteniendo esta disciplina, manteniendo esta higiene, vamos a poder avanzar mucho más rápido. Y por supuesto, ante la duda, me hago mis pruebas. Y resulta que sigo con dudas, me hago más pruebas. Tenemos muy buenas pruebas y cada vez mejores, son más rápidas, más efectivas, la probabilidad de éxito es cada vez mejor. Entonces, creo que ahí tenemos una ventaja enorme en este momento y tenemos que aprovecharlas. Entonces, el antígeno es menos sensible que la PCR, seguro, pero no uso todo el tiempo la PCR y el antígeno me lo puedo hacer ya en cualquier lado y en cualquier momento. Digo, la gente ya aprendió a hacerlo hasta solo, que bueno, no se necesita un posgrado para tomar una prueba de antígeno. Hacerlo en las formas más seguras, la podemos hacer hasta en nuestras casas. Entonces, creo que esa es una forma de apoyar lo que todos debemos apoyar, ¿no? Nuestra sociedad está en riesgo, por un virus que ha sabido colarse y además se va a mantener en nuestro entorno mucho tiempo. Hagámoslo de la mejor manera posible, cuidándonos sobre todo al de enfrente, y con eso nos vamos a cuidar nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctor Olais. Doctor Fay, ¿nos ayuda con sus palabras de cierre? Sí, bueno, en principio creo que yo resumo 4 cosas que me parece que tanto a nivel de sociedad como a nivel individual son las que nosotros tenemos que priorizar y profundizar. Vacunar, lo que más se pueda, cuanto más gente vacunada haya, más posibilidades va a haber de que disminuyan las internaciones, los pacientes en las unidades de cuidado intensivos y los óbitos. La segunda es el aumento al acceso al testeo. Cuanto más testeemos, más rápidamente vamos a poder accionar. O sea, es lo que decía el doctor Gustavo, hoy hacer un test de antígeno se puede resolver, hay que inundar de test. ¿Por qué? Porque yo en la medida que testeo, detecto, cuando detecto aíslo y cuando aíslo evito contagio. La tercera cosa claramente es la responsabilidad de que cuando yo tengo síntomas vaya a testearme y que cuando me testearon y soy positivo haga el tiempo de aislamiento correcto para evitar la diseminación. Y la cuarta, que para mí es el punto también que no debe relajarse, que es que no existe tratamiento de medicamentos contra la infección, con lo cual lo único que nosotros hoy tenemos es las medidas que conocemos de higiene, de distanciamiento, de evitar ambientes cerrados, y eso lo tenemos que sostener hasta tanto logremos que la mayor cantidad posible de la gente esté vacunada, que disminuya el nivel de circulación del virus, no solamente en personas infectadas, sino que en cantidad de carga de virus que haya en una sociedad, hasta el nivel que nos permita convivir, retomar nuestra normalidad o nuestra nueva normalidad, o como le definamos qué es estadio, pero mientras tanto, de vuelta, vacuna, testeo, aislamiento, medidas higiénicas son los 4 ejes que nos van a permitir más rápido volver a un escenario más como el que conocíamos.
Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, quiero darle las gracias a los tres por habernos acompañado el día de hoy en este panel y habernos traído sus diferentes perspectivas para enriquecer esta discusión. Yo creo que uniendo todos los mensajes que ustedes han traído el día de hoy, el mensaje es, bueno, pues las personas van a ir de vacaciones, pero tomemos en cuenta todas estas recomendaciones, sigamos teniendo las medidas de prevención, vacunémonos apenas tengamos la oportunidad y tratemos siempre de identificar de forma muy temprana si tenemos la enfermedad o no para poder hacer todo lo que mencionaba el doctor Olais, de aislarnos y no propagar más la enfermedad. Así que muchísimas gracias realmente por acompañarnos el día de hoy. Vanessa, paso contigo para la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Caris. Vamos a comenzar con esta sesión. Tenemos una pregunta y me gustaría justamente que la atendiera usted, doctora Caris. Es Alejandro Arcos de Plenilunea y él nos comenta: avances y nuevos desarrollos para pruebas de detección más rápidas, económicas y sencillas de COVID-19 y otros padecimientos. No sé si igual le gustaría compartir un poco acerca de este panorama, por favor. Sí, no, me parece una pregunta muy interesante. Pruebas de detección más rápidas y económicas, bueno, rápidas hay otras nuevas versiones de las pruebas rápidas, aún no están disponibles en todos los países, eso sí quiero dejarlo claro. Son pruebas de antígeno, por ejemplo, que la diferencia no es tanto en la parte del hisopo, sino que la diferencia es que son de autodiagnóstico, es decir, el mismo paciente puede hacerse la prueba. Es una prueba bastante sencilla de hacer, que da resultados muy rápidos también, y es una prueba de antígenos también. Entonces, esa es un poco la diferencia con las pruebas de antígeno que existen actualmente. Y también otras pruebas también que están saliendo también al mercado pronto, son en unas pruebas de PCR, en unos equipos un poco más pequeños. No están disponibles en todos los países todavía, pero hay nuevas opciones también de, por ejemplo, de pruebas de COVID. Hablábamos hoy un poquito del tema de influenza, que vienen combinadas también con temas de influenza y permiten hacer esa diferenciación entre una y otra. Esa también es otra de las opciones. Muchas gracias. Ahora, bueno, voy a abrir esta pregunta al panelista que gusta atenderla, y es: ¿cuáles son las recomendaciones para el correcto uso de las pruebas en prevención de infecciones de COVID-19 al interior de servicios de salud, clínicas y consultorios? ¿Quién de nuestros expertos le gustaría dar su opinión al respecto? La pregunta sería, digamos, ¿de qué manera nosotros podemos hacer un control dentro del personal de salud, digamos, para detectar o evitar, digamos, el contagio dentro del personal? ¿A eso se refiere la pregunta? Así es, doctor. ¿Cuáles serían las recomendaciones para al interior de estos servicios de salud? Yo te puedo contar un poco la experiencia que nosotros hicimos, que también fue bastante variando de acuerdo al estadio en el cual nos encontramos, ¿no? Nosotros, al ser un laboratorio que procesa una gran cantidad de muestras de COVID, digamos, y que nuestras personas toman las muestras y tenemos pacientes y estamos en servicios de internación, obviamente estábamos expuestos al virus. Y nosotros lo que hicimos fue organizar un programa interno de vigilancia epidemiológica. Lo que hicimos fue montar una tecnología de PCR en pool, y lo que hacíamos es semanalmente sometíamos, porque la verdad que se la tuvieron que aguantar la gente, a que los hisopáramos todos los viernes. Esa cuestión de hacerlo en pool lo que nos permitía es una mayor eficacia, porque si el pool daba negativo, sabíamos que todo era negativo, se hizo todo un trabajo de validación de los pools. Pero sí es interesante que lo que nosotros encontramos en nuestra experiencia, una experiencia personal, digamos, no es que esto es mandatorio hacerlo ni nada, era que nosotros hacíamos los viernes, todos los viernes hacíamos esto. En mi laboratorio trabajan alrededor de 350 personas y desde el inicio de la pandemia 70 personas tuvieron COVID. Estas personas, solamente un tercio de ellas se los detectamos ante la presentación de síntomas. Mientras que 2/3, o sea, alrededor de más o menos 40 y pico de las personas, ahora no recuerdo el número,
lo enganchamos en esos pools de vigilancia, ¿no? Esto también nos da la pauta de que esta realidad de que hay entre 3 y 4 asintomáticos por cada asintomático en nuestra población fue real, pero eso nos permitía rápidamente aislar, y lo bueno de esto es que nunca tuvimos personas de un mismo sector que se hayan contagiado de sus compañeros, y eso también era una forma de mostrar la eficacia de nuestro protocolo interno de bioseguridad. Obviamente que eso fue migrando, porque en la medida que nos fuimos vacunando, y ya estamos con 2 vacunas y 2 dosis, ahí migramos un poco el esquema, medimos anticuerpos en todo, vimos que todo tenían protección de anticuerpos, que en todos los casos el sistema inmune de nuestros colaboradores habían reaccionado a la vacuna correctamente, y en ese momento migramos la vigilancia a estar atento a la presencia de síntomas o a la convivencia con personas o contacto estrecho con personas que los tuvieron. Tuvimos algunos casos de personas vacunadas cuya esposa, que no había estado vacunada aún, se infectaba, porque acá en mi provincia se priorizó vacunar primero a todos los efectores de salud. Y la realidad es que no hubo ningún desarrollo de casos graves, nadie requirió hospitalización. Pero me parece que, digamos, las mismas herramientas que nosotros hoy tenemos para poder utilizar sobre el paciente, de acuerdo a cada establecimiento, el nivel de exposición que tiene, no es lo mismo a lo mejor un administrativo que está haciendo la facturación de un hospital que una persona que está tomando las muestras de COVID. Entonces, uno tiene que tamizar un poquito eso, trabajarlo, pero las mismas herramientas que nosotros hoy tenemos para usar en el diagnóstico o en el monitoreo de respuesta a una infección o una vacuna son las que podemos utilizar para diseñar programas de vigilancia que básicamente sean vayan adelante del problema, vayan a buscar en nuestros colaboradores si hay alguno que está infectado, fundamentalmente por la escasez de recursos que tenemos en el sector de salud, que están sobredemandados por la pandemia y que muchas veces no nos podemos dar el lujo que se infecten, más allá de que obviamente queremos cuidarlo por lo valioso que son. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, y es: si salí de vacaciones y después tengo que volver a oficina, ¿debo hacerme una prueba aún sin síntomas? No sé si el doctor Olaiz... adelante, doctor. Con gusto. Mira, realmente nos hacemos pruebas cuando tenemos sospecha. Eso yo creo que sería el primer punto, ¿no? O sea, hacer pruebas por hacer pruebas no tiene ningún sentido, porque generalmente no vamos a estar infectados y no va a haber necesidad. Pero si tenemos la sospecha que nos fuimos a Cancún o nos fuimos a algún lado donde ahorita está alta la transmisión del virus, y bueno, es que estuvo padrísima la fiesta, y ese pero se vuelve la razón por la que tenemos que hacernos la prueba. Ciertamente, ahí se esperaría que si no tengo ningún tipo de síntomas y la gente con la que estamos no tiene síntomas, no, pues lo único que podríamos hacer es un PCR si sospechamos que hay la posibilidad de haberse contagiado. Si esa posibilidad existe, hay que ser muy francos, hay que ser abiertos. Nos sigue pasando que seguimos tratando la enfermedad como algo que hay que ocultar. En este caso, las enfermedades infecciosas todo el mundo tiene que saber inmediatamente. O sea, ocultar o evitar que la gente se entere de que, oye, pues creo que fulano está contaminado, contagiado. No, inmediatamente tenemos que saberlo a ciencia cierta. Si es así, entonces vamos a tener la mejor distribución de las pruebas posible. Si no, si mi abuelita dice pues que ella no, a lo mejor está enferma, pero no sabemos de qué es una enfermedad oculta, eso no debería existir en este momento. O sea, todos tenemos que transmitirnos esta información. Y ese es el mejor mecanismo para decidir cuándo me hago la prueba. Pero si tengo síntomas, seguro tengo que hacerme la prueba. Seguro. Ya sea que en síntomas, bueno, el antígeno es suficientemente efectivo, hagamos antígeno. Pero no hay duda de que tenemos que protegernos lo mejor posible. O sea, salir de vacaciones no es sinónimo a hacernos pruebas de regreso. Pero sí que nos ayude como guía para decirnos, bueno, si ya y tuve posiblemente una exposición, hay que hacer las pruebas. Sí, yo coincido con el doctor Olaiz y creo que también está esto de
hay vacaciones y vacaciones, ¿no? O sea, hay vacaciones que uno puede estar bastante con menos riesgo y hay vacaciones donde uno asume más riesgo. Y ahí claramente también tiene que estar muy sensible a la aparición de síntomas. Obviamente si yo fui a unas vacaciones y estuve todas las noches en una discoteca con gente, no es lo mismo que si estuve pescando en un río solo. Entonces creo que ahí hay una cuestión de entender esto. Y sí me parece absolutamente importante lo que dice el doctor Gustavo Leis, que acá ocultar estas situaciones es permitirle al virus que se siga transmitiendo. Esta es la realidad. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Sería bueno que México tuviera mayores restricciones a los viajeros? Por ejemplo, realización de pruebas que llegan a nuestro país, tal y como ocurre en otras naciones como Estados Unidos o Argentina. Perdón, voy. Sí, adelante, doctor. Sí, por supuesto. Casi todos los países han puesto algún tipo de restricción. Ahorita Fabián nos puede platicar las que tiene Argentina, que creo que además es una forma válida de permitir o de limitar el ingreso de la enfermedad a tu país. Casi todas estas variantes que estamos viendo ahora llegan volando al país y se introducen de esa manera. No es que uno vaya a evitar que la población llegue al país, no es tampoco la idea. Si ya llegó y tiene una variante que es una variante de preocupación, etcétera, no, pues hay que hacer el tratamiento apropiado. O sea, se aísla, se contiene, etcétera, y se acabó el problema. Pero lo que no puede pasar es que sigamos o mantengamos una apertura total sobre todo al tránsito aéreo, sin que tengamos al menos una idea de lo que está pasando. Creo que esa es una parte bien importante. Bueno, si ya lo hicimos, entonces la otra opción que tenemos, que nosotros lo estamos haciendo por parte de la Universidad en la Clínica del Viajero, decirle, si tú llegas con síntomas, ven y haz la prueba aquí con nosotros, ya te decimos qué hacer. Porque hay que hacer un seguimiento, no solamente es hacer la prueba, ¿no? Sino es qué sigue después desde el punto de vista médico y qué sigue después desde el punto de vista epidemiológico. Esas son las dos partes que más interesan. Entonces, para mí lo que debemos estar haciendo es hacer al menos un tipo de chequeo para todo el mundo cuando llega, o si no, idealmente antes de que salga. Sí, yo agrego ahí un poco la experiencia de lo que se hizo en Argentina. Coincido que es muy importante conocer qué está ingresando, qué tipo de virus están ingresando al país, con lo cual en Argentina quizás hay una restricción bastante grande porque todos los vuelos entran por un solo lugar, que es Buenos Aires. Se los testea a todas las personas, se hace un test de antígeno a todas las personas que llegan de afuera y aparte se lo aísla por 7 días y se le hace un traqueo telefónico de que está en la dirección de que me consta porque tengo amigos que han viajado y que le ha pasado esta situación. Básicamente, yo creo que más allá de que pueda ser tan estricto como esto o más libre, sí me parece que desde el punto de vista epidemiológico y sobre todo desde el punto de vista de la variabilidad viral, es importante monitorear esto porque cuando uno detecta casos positivos después puede investigar las variantes. Obviamente, digamos, si es una tranquera abierta van a pasar todos, si una tranquera un poquito más cerrada van a pasar menos. El virus siempre se la va a ingeniar para pasar. Vamos a tratar de que empiece a pasar las variantes de preocupación, traten de entrar con menos eficacia. Pero lo que sí tenemos que tener información de si están viniendo o no. Entonces yo creo que uno lo que tiene que tener es un programa. En Argentina hay un programa que se llama Proyecto País, que busca las variantes virales con un esquema estadístico. Nosotros participamos en nuestra provincia, donde tenemos, por un lado, buscar los viajeros que vienen de afuera y que terminan siendo COVID positivo, qué variantes son las que están trayendo, y en la circulación comunitaria evaluar estadísticamente un pequeño número de muestras de los distintos lugares del país, sobre todo en las ciudades grandes. Rosario es la tercera ciudad de la Argentina, en donde hacemos un muestreo semanal y vamos viendo cómo evolucionan las variantes. Les cuento porque es interesante, nosotros hacemos el trabajo. Hemos encontrado variante California, variante andina, variante británica y variante Manaos. La variante andina, que es la variante prevalente en Perú, que la hemos encontrado en nuestro medio. Evidentemente en nuestro medio la variante Manaos es mucho mejor, tiene mucho más fitness, ocupa mucho más rápido el espacio porque el 85%, 90% de lo que vemos es Manaos.
vemos andina, pero aparecen andinas y se van diluyendo en las Manaos. Evidentemente la variante Manaos anda mejor y contagia mejor en nuestro país que las otras. Ahora, conocer esa información es clave, porque uno a partir de ahí puede tomar medidas de salud pública que tengan que ver con qué tipo de cosas hay que hacer o cómo podemos manejar o no cuestiones como colegios, aperturas, restricciones, etc. No es lo mismo, ya lo hemos visto en Inglaterra, no es lo mismo un escenario con un tipo de variante que tiene mucho mayor índice de contagiosidad que otro. Entonces, tener esa información para mí es clave para que uno pueda tener elementos, sobre todo los que tienen que gestionar la salud pública me refiero por la salud de la población en general, qué tipo de acciones tomar, es una información vital. Y evidentemente el lugar por donde más eficacia tiene el virus o sus variantes para entrar a los países es por el tráfico aéreo, claramente, por donde llega más rápido. Muchas gracias, doctor. Vamos con una pregunta más, que es, siendo que la epidemia se está concentrando ahora más en los jóvenes, que son quienes en su mayoría tienen que salir a trabajar, ¿cada cuánto tiempo se podrían hacer pruebas para frenar la cadena de contagios? Si quieren, yo empiezo. Yo diría que no es en sí el número de pruebas o el momento en hacer la prueba, sino es la circunstancia en la que se tienen que hacer las pruebas. O sea, si tenemos un momento que nos está ocurriendo, nos ha ocurrido en otras ocasiones, en donde tenemos un tránsito importante del virus en algún momento, en ese momento tenemos que primero sospechar, que eso es lo inicial. Si yo tengo áreas, lugares, trabajos, espacios en donde estoy viendo que hay transmisión del virus, me tengo que enfocar en ellos, que es lo primero. O sea, no es hacer pruebas indiscriminadamente, sino es focalizar lo que tenemos, los recursos que tenemos, porque además son finitos siempre, usarlos en las mejores condiciones posibles. Y esto es algo que se puede hacer, que se debe hacer. Si yo hago pruebas al azar, como en algún momento se hizo en algunos países, bueno, pues me dará el 1 o 2% de la población que tiene la enfermedad cuando hay un movimiento común del virus en esas zonas. Pero si yo lo hago mucho más específico, hago orientado hacia objetivos muy claros, voy a mejorar la forma, el performance de mis pruebas, al mismo tiempo que voy a mejorar mi habilidad para descubrir los casos de COVID. Entonces, yo diría, no es porque hagamos pruebas por hacer pruebas, porque eso fue uno de los puntos donde mucha gente ya había controversia en algún principio. No, por supuesto que no. Lo que quiero es enfocar mis pruebas donde las tengo que enfocar, que es donde estoy viendo que hay transmisión, donde he visto que hay contagios, etc. Entonces, si quienes están ahorita teniendo mayor riesgo son los jóvenes, que es muy relativo, la verdad. Todavía hay transmisión muy importante entre todos los grupos poblacionales, estamos viendo eso cotidianamente, pero si es así, bueno, por supuesto, el que tenga mayor movilidad tiene mayor riesgo. Entonces, podemos enfocar hacia la movilidad. Por supuesto que eso sería una enorme ventaja en este momento. Pero sobre todo, si la misma gente ayuda para decir, fíjate que yo en mi proceso de movilidad, que es importante, tuve contacto, tuve posibilidad de haber sido infectado. Entonces, eso lo vuelve todavía más certero, que es lo que queremos. Pruebas certeras y bien dirigidas. Sí, yo agregaría también el concepto de coincido 100%, digamos. Muchas veces está la fantasía de testemos a todo el mundo, cosa que por un lado no es factible porque siempre tenemos recursos finitos y porque del otro lado también testear implica hisopar, ponerse elementos de protección, un montón de cuestiones que por ahí no es, digamos, soplar y hacer botellas, ¿no? Yo creo que sí es importante el trabajo de los epidemiólogos, de los sanitaristas, para poder utilizar los recursos que uno tiene en el momento correcto, en la población en la cual vale la pena el testeo. Y ahí sí nos escatimemos los recursos. Yo creo que es coincidente con lo que dice el doctor Gustavo. Nosotros hemos tenido momentos en nuestra ciudad que con un alto nivel de testeo llegamos a tener 40% de positividad. Y ahí estaba la discusión, ¿se testea poco o no? Evidentemente, digamos, cuando uno tiene niveles muy altos de positividad en los testeos, probablemente no esté llegando con un nivel de testeo adecuado. Entonces, son parámetros que uno tiene que utilizar, pero de vuelta es muy importante referenciarlo al marco donde lo está usando.
si es una empresa, si es una ciudad chica, si es una ciudad grande, si es una ciudad que tiene mucha movilidad. Hay ciudades que por ahí su población no es tan grande, pero son un lugar de tránsito de mucha gente que pasa hacia otras ciudades. Entonces, el trabajo epidemiológico y sanitarista es clave para usarlo asertivamente, costo efectivamente, y gastar las balas que tenemos en los lugares donde realmente vale la pena. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues agradecemos mucho la asistencia de nuestros panelistas, de nuestros invitados. Creo que es una información muy valiosa que al alcance de la población puede ser de gran ayuda, sobre todo de gran relevancia en este periodo. Y pues nuevamente agradecerles a todos nuestros expertos, a nuestra moderadora, a nuestros invitados de los medios de comunicación y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa, Caris. Un gusto, Gustavo, Marcela, compartir con ustedes este espacio. Realmente me siento muy honrado que me hayan invitado y quedo a su disposición para cualquier otra ocasión. Igualmente, muchas gracias a Marcela y a Fabián. A Caris, bueno, como siempre, gracias por tu conducción. Y a Vanessa, bueno, porque nos tuvo bien atentos todo el tiempo. Así es que muchas gracias por ser el cuchillito de palo. ¿Sale? Gracias. Igualmente, muchísimas gracias y mucho gusto a todos. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos, Vane, por todo el apoyo y sobre todo a todos los que nos acompañan viendo el panel y escuchando todas las perspectivas que nos pudieron aportar los doctores.